Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a leer un ensayo que escribí acerca del pequeño imprevisible en el Enshisu. El pequeño imprevisible es un texto que se publicó en un compendio de textos que se llama, el título es Ver, y está publicado por Marta Segarra como editora. Así que vamos allá. El propósito del siguiente ensayo consiste en pensar el acontecimiento de acuerdo a la interpretación característica de la obra de Ellen Sisu. El concepto utilizado por Sisu para definir el acontecimiento es pequeño imprevisible. Por pequeño imprevisible se entiende aquel suceso contingente, irreversible, incontrolable e imprevisible que es fruto de nuestra particular ceguera estructural o miopía constitutiva, de la cual resulta la incomprensión o malcomprensión de aquello que nos sucede. Esta falla experiencial o ruptura con la cotidianidad propia de la limitada potencia de percepción de la subjetividad sisusiana constituye una grieta no deseada en el modo de vivir de cada cual, en la medida en que dicho acontecimiento nos atraviesa, nos sobreviene, y sin embargo no puede ser apropiado o reconocido como propio, es decir, lo que nos sobreviene y nos marca no cae bajo el dominio del trato con las cosas según nuestra voluntad. En otras palabras, el pequeño imprevisible es aquel acontecimiento provocado por la miopía constitutiva cuyos efectos se traducen para nosotros como causas o motivos que no llegamos a comprender o manejar porque escapan a nuestro influjo. El pequeño imprevisible acaba por determinar o influir irremediablemente en nuestra propia concepción y experiencia del mundo, trastocándola y revocando todo aquello que antes fuese fundamento de la propia vivencia. Tras padecer y atravesar un pequeño imprevisible, todos nuestros intentos de contar o narrar aquello que somos como resultado de este proceso son problemáticos, puesto que se hace patente nuestra incapacidad para reconocer o comprender aquello que nos ha ocurrido. Esto supone que el acontecimiento tiene la condición de ser reconocido por cada sujeto como propio, esto es, cada cual reconoce que le ha sucedido a él, aunque sin la capacidad para apropiárselo o aprenderlo como parte de su propia historicidad como sujeto, es decir, de poder ser incluido por cada cual en la estructura de la subjetividad cotidiana o habitual. En resumen, nuestro objetivo consistirá en mostrar el devenir del acontecimiento en la subjetividad sisusiana, esto es, cómo se hace presente mediante el pequeño imprevisible, cómo no es subsumible por la potencia controladora del ego, sino que es el ego el que queda subsumido por él. En este tránsito o pasaje de la subjetividad por el acontecimiento se revela la ceguera estructural que nos constituye, esto es, el limitado alcance del entendimiento que caracterizaba el yo autotransparente de la modernidad. Por otro lado, atravesar un acontecimiento deja mella y huellas de lo otro en cada uno de nosotros, que no son fácilmente asimilables o absorbidas por la fortaleza del ego. Por lo tanto, todo aquello que podamos decir, narrar o entender sobre el acontecimiento no puede dar cuenta de la totalidad del fenómeno, puesto que la escala de las relaciones de ajetreo ontológico entre lo que estamos siendo, nos acontece, y lo que podemos comprender, nos apropiamos, es inconmensurable. Lo que viene a continuación es una cita de Sisu. Vuelvo al acontecimiento totalmente imprevisto de este verano, un acontecimiento revolucionario e irreversible, lo que llamamos precisamente un acontecimiento. Los acontecimientos son más vastos que el momento en que relampaguean. Nadie los ve prepararse. La causa es la miopía fatídica, la causa de todas mis caídas y luego de todos mis libros como ciegos intentos de descegamiento. El acontecimiento concreto al que se refiere Sisu en el pasaje que estamos abordando
es aquel que le sucedió mientras daba una conferencia en la Biblioteca Nacional de Francia. En dicha conferencia, Sisou estaba leyendo un texto sobre un libro que estaba escribiendo, en el que uno de los protagonistas era su hermano, el cual pues había abandonado la sala tras escuchar unas palabras de la conferencia que le desagradaron. Sisou, que estaba dirigiendo a su hermano directamente que se estaba dirigiendo a su hermano directamente con ese texto, no sabía en aquel momento que él se había marchado, puesto que la posición de ponente le impedía contemplar los rostros de la totalidad de sus auditores. Se enteró de este desalisado días después porque se lo contó su propio hermano. Lo curioso de este suceso, el del acontecimiento, es que ni siquiera fue capaz de verlo mientras le sucedía. Es decir, su ceguera esencial le impidió darse cuenta de que la persona a la que estaba hablando y fundamental de su texto se había marchado. Sisou va a establecer conjeturas acerca de lo trágico de esta incapacidad o falta de voluntad de ver lo evidente, a saber, que no vemos. Y ahora cito a Sisou. Sansón o Edipo estaban enucleados por no haber querido ver lo que salta a la vista, su propia ceguera estructural. No hay culpa, solo existe la cruel impotencia humana, la imposibilidad de ver que no vemos. No sabemos de qué hablamos. No tenemos la vista que puede ver lo nunca visto todavía. Fin de la cita. Así, la pretensión de Sisou consiste en pensar aquello que no se ha pensado nunca, quizá por su propia imposibilidad de ser pensado, en tanto que excede, desborda o no se reduce y pone en cuestión a las categorías de comprensión propias de la racionalidad occidental. De lo que se tratará para poder realizar un acercamiento al fenómeno del acontecimiento, respetando su propia naturaleza, será intentar dilucidar que, segunda cita de Sisou, sin luz y sin ojos se puede prever de otra manera. Cierra cita. Es decir, reconocer lo incomprensible como parte de nuestra subjetividad, como una forma de reconocer o tantear el asunto del acontecimiento sin posibilidad de apropiación, conquista o asimilación por parte del ego. Otra forma de denominar o interpretar esta ceguera estructural es la del velo o la miopía. La miopía, como aquella condición de posibilidad del acontecimiento, consiste en que hace reinar una eterna incertidumbre que ninguna hipótesis disipa. Es decir, hace de nuestro mundo una realidad inestable o movediza porque muestra la comprensión renqueante que nos constituye. Lo que denomina prótesis son todos aquellos aparatos o utensilios que sirven para paliar los efectos de nuestra incompetencia perceptiva. Por ejemplo, las gafas para un miope que le permiten ver con claridad, el tubo de rayos catódicos para un científico que le permite ver los electrones, la pizarra para un profesor que le permite mostrar algo escrito a la totalidad de los alumnos, etc. La referencia a la prótesis muestra simultáneamente dos cosas, a saber, por un lado nos enseña las estrategias que utilizamos para superar ciertas discapacidades o carencias. Por otro lado, pretende exponer la imposibilidad de superar la totalidad del fenómeno del acontecimiento, esto es, la imposibilidad de la existencia de una prótesis que permita la superación de la ceguera estructural. Por otro lado, el velo es utilizado por Sisou por la peculiaridad de su homofonía. Introduzco una cita de Sisou. Decir velo es lanzar y velar al mismo tiempo el ver. Velo es también imperativo. Velo. Velo dice velo, que precisamente impide verlo, lo impide ver. Así pues, la ceguera estructural tendría dos direcciones. Por una parte muestra una limitación y por otra apunta hacia su superación. Es decir, la prótesis es aquello que reconoce nuestras insuficiencias frente al acontecimiento y se utiliza precisamente para mitigarlas. ¿Es posible que las prótesis generen en nosotros la ilusión o la esperanza de habernos deshecho por completo de nuestras disfunciones frente al acontecimiento, aunque verdaderamente nunca va a poder hacerlas desaparecer o dejar que nos afecte definitivamente? ¿Es acaso este el rasgo más fundamental de la miopía? A saber, aparentar que vemos y sabemos lo que nos sucede con arreglo a la prótesis, cuando realmente no sería más que un espejismo imaginario e ilusorio del auténtico acontecimiento.
abro cita de Sisu, me dije, resulta que ver impide ver. No ver es otra manera de ver y así hasta el infinito. Así pues, las ilusiones sobre la captación de la incomprensibilidad radical que nos constituye, que se tratan de aplacar mediante las prótesis, se van sucediendo hasta el infinito, es decir, constituye un callejón sin salida. No es posible una comprensión de la raíz misma del acontecimiento ni de la ceguera estructural, porque está más allá del modo de vivir y ver la vida habitual. Esto es, la comprensión de la ceguera estructural supondría la constatación de que vivimos en caída libre hacia el abismo sin control, sobre nada con lo que nos vayamos topando, cuando nuestro modo de vivir cotidiano consiste en darle la espalda a esa oquedad infinita en la que nos vemos inmersos siempre para tener una vida tranquila en un suelo firme, familiar, explicable y coherente con nuestras pretensiones, dejando a la ceguera estructural oculta en un plano del que nunca podremos ser conscientes. Por otra parte, cabría preguntarse, ¿cuál es la relevancia y trascendencia de los efectos del acontecimiento en nuestra vida? O, reformulando en otros términos, ¿cuál es el alcance de nuestra ceguera estructural? ¿A qué esferas de nuestra subjetividad afecta esta imposibilidad de comprender la totalidad de los fenómenos que nos suceden? A mi juicio, la reflexión de Sisu sobre el acontecimiento y la ceguera estructural no solo afecta a la esfera de la percepción sensible o del entendimiento, sino también a la volitiva, la escritura o el habla, la personalidad, etc. Como conclusión, cabría decir que pese a lo dicho, la obra de Sisu es un intento de aproximación a aquello que más cerca porque la ceguera estructural constituye nuestra propia subjetividad, y también más lejos, puesto que nunca podremos darnos cuenta de la vulnerabilidad absoluta frente al acontecimiento que somos y nos queda. El texto sisusiano consiste en el ejercicio literario que pretende inspeccionar y valorar el tránsito por el acontecimiento, atendiendo tanto a su ambigüedad e inteligibilidad lógica o conceptual, como las heridas concretas y efectos que provocan sobre una misma. Así pues, el ejercicio sisusiano se trataría de un sondeo de la experiencia cuando se ve superada por lo desconocido o lo extraño por métodos literarios. Abro cita de Sisu. Si no se las capta en el instante en que pasan, esas pulsiones están perdidas para siempre. Si no se las capta al vuelo, en vivo, por los flecos de sus vestidos, por el vuelo, por los rastros verbales, por la punta de los dedos. Escribo para sentir, escribo para tocar el cuerpo del instante con la punta de las palabras. Cierro comillas. Es decir, la finalidad de Sisu en los textos que hemos traído a colación consiste en un modo de aprender el acontecimiento respetando su inaprehensibilidad, es decir, afrontar el fenómeno de la ceguera estructural y el pequeño imprevisible de manera derivada. Intentar dar con ello yendo de lado, por métodos distintos a la percepción sensible o el entendimiento conceptual, dada su ineficacia frente a tal asunto, dando un rodeo a través de las metáforas, las analogías y los puentes que tienden las nociones significativas para explicar lo extraordinario, porque de manera racional sería imposible. Se trataría en todo caso de la reflexión de lo extraño e inexplicable, no a través de su significado incomprensible e inaprehensible para nosotros, sino de un trabajo con los significantes que compondrían su sinfonía y respetando su particular naturaleza ontológica con el acontecimiento. Abro cita de Sisu. De pronto se escriben cosas que son cuerpos extraños procedentes de nuestra noche. Se escribe con un cuerpo extraño, una mano de niño arrancada a nuestra infancia. No se reconoce nada. Más tarde, mucho más tarde, me acostumbro a llamar a mis libros mis antiguas larvas. El único modo de hacerse eco del acontecimiento en nuestras vidas consiste en deslizarse por él, reconocer que nos atraviesa y acogerlo, aunque sea desconocido. Quizá en la escritura y en la literatura encontremos una prótesis más que alivie nuestro dolor, pero la fuente del mismo es infinita e inagotable, por lo que toda pretensión de superar o apropiarse del acontecimiento caerá en el fracaso, ya sea por creer ilusoriamente que se ha asimilado mediante una prótesis o que, por darle la espalda, creer que ha desaparecido. Y hasta aquí el texto. Espero que les haya sido de utilidad. Publico este ensayo porque
hay muy poquito en la plataforma acerca de Helen Sixu. No es una autora en la que yo esté particularmente de acuerdo, ni siquiera esté familiarizado con su obra, pero bueno, creo que para las personas que les gusta pues un tipo de literatura más bien introspectiva y de carácter reflexivo en contra de los habituales cánones de literatura, creo que les puede ser de utilidad y de interés. Así que nos vemos en la próxima.